El siguiente artículo es referente a Bizancio, Constantinopla, Istambul, Turquía. Alrededor de los años 666 a.C., el personaje griego llamado Bizas, nacido en la ciudad de Mégara, próxima al estrecho de Corinto, tenía varios problemas en su ciudad natal y en algunas de los alrededores. Decidió irse a otro lugar. Para saber cuál sería el mejor, fue a consultar al oráculo de Delfos, situado a 92 kilómetros. Allí, la sacerdotisa Sibila le dijo que se fuera para la región enfrente al país de los ciegos, ubicada hacia oriente. A ese lugar se dirigió navegando por la ruta ya conocida del Mediterráneo. Pasó al mar Mármara o Propóntide, por la zona de Troade y Dardania, fundadas por Dárdano y sus descendientes. Algunos de ellos fueron Priamo, padre de Héctor y Paris, Anquises y Eneas, fundadores de Roma. Prosiguió hasta llegar al estrecho del Bósforo. Al margen territorial sureste ya estaba habitada y se dirigió a la parte noroeste, zona maravillosa, desocupada. Allí fundó la ciudad de Bizancio. Concluyó por qué Sibila se refirió a él como lugar enfrente de los ciegos, porque ellos no habían visto ese lugar maravilloso. La región de Bizancio, comprendida en la antigua Tracia, es tan extraordinaria que se le ha llamado Cuerno de Oro por su belleza y abundancia de recursos, constituida por mares, golfos, esteros, todos con tranquilas aguas navegables, costas propicias para guarecer embarcaciones, fertilidad de suelo, clima benigno, variedad de flora y fauna, multiplicidad de peces, territorio y zonas costeras abundantes en muchos productos alimenticios y minerales. Los pueblos del Mediterráneo oriental se abastecían de granos, productos alimenticios y minerales en estas regiones. Por ello, durante siglos fueron transitadas y habitadas por diferentes etnias y personajes que registra la literatura, como refiere a Dárdano y sus descendientes, fundadores, como ya se dijo, de Dardania, Troade y Troya y otros lugares de esa zona, Hércules y sus compañeros, Jasón y los argonautas, Bizas de Bizancio. Pausanias escribió que 5 generaciones antes a la de Hércules, el hermano de Europa, nombrado Fineo, ambos hijos de Agenor, exploró las costas de los mares Mármara y Negro, permaneciendo en el Bósforo. Narraciones de estos lugares y de personajes históricos la realizaron escritores como Homero, Herodoto, Tácito, Apolodoro, Actinio, Pausanias, Apolonio de Rodas, Plutarco, Ovidio y varios más. El Golfo Estero, ahora nombrado Caracol, separa Bizancio de Calcedonia. La Galia, correspondiente a Calcedonia. Aquí se asentó una etnia llamada de los Gálatas, provenientes de la parte media de Europa. La Galia, correspondiente a los galos. De allí el topónimo, etónimo y gentilicio. A ellos Pablo Saulo de Tarso envió una epístola a mediados del siglo I después de Cristo. El territorio de la República de Turquía ha sido el campo del trayecto de las primeras migraciones humanas y de pueblos de la antigüedad. También escenario de las expresiones culturales de Oriente y Occidente, con componentes africanos, asiáticos y europeos. A ella pertenecen las ciudades de Jonia y del Mediterráneo oriental.
donde nacieron y se desarrollaron personajes precursores de lo que se ha llamado cultura y civilización de Occidente, adquiridas por los europeos. Siempre se ha considerado que la ubicación de Turquía es la más estratégica, geográfica, cultural, económica y políticamente respecto a los tres continentes mencionados. Las fechas a continuación corresponden al milenio anterior a la era actual. Algunos de esos personajes trascendentes son Homero, precursor del humanismo, poeta, declamador, cantor, nació y murió en el siglo VIII. Varias ciudades se han considerado la cuna de este maravilloso personaje. Ellas son Quíos, Esmirna, Colofón y otras más. Por ello, se puede considerar originario de Jonia. También se atribuyen su paternidad a Atenas, Ítaca y Pilos. Se ha considerado autor de libros históricos, escritos en verso, como la Ilíada, la Odisea y otros libros más. Estos textos son precursores de los más elevados valores humanos. En ellos, el amor entre las personas es más trascendente que entre los dioses. En sus concepciones sociales no hay culpables, reproches o pecados originales. Safo de Mitilene, en la isla de Lesbos, nació alrededor del año 650. Excelente escritora y poeta. Platón habló de ella como la 10ª musa. Tales de Mileto nació en el año 624 y murió en 546 en Mileto. Fue filósofo, matemático, físico, astrónomo y legislador, fundador e iniciador de la escuela de Mileto, con acceso a hombres y mujeres por primera vez en el mundo. Separó la mitología para explicar en forma razonada y congruente los fenómenos de la naturaleza y del universo. Precursor del electromagnetismo. Fue maestro de Anaximandro y a su vez de Anaxímenes. Ambos continuaron y ampliaron las enseñanzas de su maestro, Anaximandro de Mileto. Nació en 610 y murió en 545 a.C. Fue físico, filósofo, astrónomo, biólogo, geógrafo y escritor, de los más importantes del mundo clásico, considerado como uno de los primeros científicos de Occidente. Él calculó la forma y dimensiones de la Tierra, Luna y Sol. Además, desarrolló concepciones respecto a su origen y cosmogonía del espacio y las estrellas. Entre sus aportaciones más mencionadas están el desarrollo de la cartografía terrestre, la medición de los equinoccios y los solsticios, el concepto del ampeirón, principio de todas las cosas. Simultáneamente está en todo, es indeterminado e ilimitado. Con estos conceptos se adelantó a las concepciones cuánticas de la actualidad. Su libro sobre la naturaleza y evolución de los seres vivos, allí trata estos conceptos con anterioridad de 2600 años al de Darwin, El origen de las especies. Fungió como gobernante y legislador de varias ciudades costeras de los mares Mármara y Negro. Pitágoras de Samos nació el año 572, murió en 497 en Crotona, Magna Grecia. En esta ciudad fundó una extraordinaria escuela, hoy se considera como universidad, considerada la primera y mejor universidad del mundo. Fue filósofo, matemático, físico, realizó varias aportaciones a ciencia y arte. Parménides de Elea nació después del año 530. No hay una determinación precisa de su nacimiento ni de su muerte. Escribió una obra de filosofía. Es un poema filosófico en verso épico. Fue filósofo,
matemático e investigador. Abrevó en los conocimientos de Heráclito, Pitágoras, Genófanes. Algunos de sus discípulos fueron Zenón de Elea, Empédocles de Agrigento y Euclides de Mégara. Anaxágoras nació en Clasomena el año 500, filósofo, matemático, astrónomo, físico. Escribió los libros Fragmentos y Testimonios. Algunos de sus discípulos fueron Pericles, gobernante de Atenas, el maravilloso Pericles, protagonista de lo que se ha llamado el Siglo de Oro, de Tucídides, gran historiador, sus libros Las guerras del Peloponeso, de Eurípides, escritor de las tragedias, Protágoras, filósofo, historiador, Empédocles, filósofo, investigó varios fenómenos de la naturaleza para conocer el comportamiento de animales, la respiración de los peces, los eclipses, exploró la anatomía humana y el funcionamiento del cerebro. Probablemente fue el primero en hacer estos estudios del cerebro en la historia del mundo. Leucipo de Mileto nació en 490, precursor de la concepción atomista de la materia, autor de Diacosmos y Peri-Nov. Algunos de sus discípulos fueron Demócrito de Abdera y Protágoras de Mileto. Protágoras nació y murió en Mileto en 485 y 415 respectivamente. Escribió la Enciclopedia de la Historia del Mundo, primer compendio de conocimientos de todos los tiempos. Demócrito de Abdera nació en 460, murió en 370 en Mileto. Amplió la concepción atomista de la materia. Aspasia de Mileto nació en 470, murió en Atenas el año 400, filósofa, oradora, conocedora de toda la ciencia de su tiempo. Posó para que Fidias, el maravilloso escultor, realizara varios monumentos, entre ellos el de Palas Atenea para la Acrópolis de Ateniense. Fue esposa del extraordinario Pericles. Sócrates, el que enseñó a pensar a la humanidad, acudía frecuentemente a las reuniones que ella dirigía. Decía que Aspasia lo inspiraba permanentemente. Mileto fue de las primeras ciudades que otorgó igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres. Filón de Bizancio nació en 280 y murió en 220. Fue ingeniero, inventor y escritor, precursor de la andrótica y de la robótica, o sea, de androides y robots. Sus obras trataron, entre otras cosas, sobre matemáticas, física, mecánica y otros temas. Fue autor de varios tratados, entre ellos una extensa obra respecto a varias áreas de física moderna. Se compone de las siguientes partes: una introducción a las matemáticas, mecánica general, construcción de puertos, artillería, dispositivos que funcionan por presión del aire o del agua, automatiopoeica, trata del diseño y fabricación de sistemas automáticos, Isagore, de métodos para analizar y relacionar fenómenos o conceptos. Escribió sobre juguetes mecánicos y diversiones y los hizo muchos de ellos. Velopoeica, fabricación de proyectiles. Poliorcética, arte de atacar y defender las plazas fuertes. Periepistolón, escritos epistolares. Ejemplos de su creatividad. Es famoso su tintero en forma de octaedro que nunca se puede derramar. Estableció los fundamentos del moderno giroscopio, fundamental para orientación en la superficie terrestre, navegación marítima, en especial de los submarinos, aérea y en las naves espaciales.
o sea, para los aviones y para los cohetes y naves espaciales. Usó y aplicó por primera vez el principio de la suspensión cardana. Inventó varios motores neumáticos. Al respecto, se conserva un texto en traducción latina titulado De Ingenis Spiritualibus, realizada a partir de una versión en árabe. La recta de Filón es una construcción geométrica que se puede utilizar para la duplicación del cubo. El hidráulis de Ctesibio, Filón construyó un tipo de órgano musical que funcionaba por presión del agua. Ilustró y escribió la primera descripción de la historia del molino de agua. Mediante una serie de experimentos estableció los principios relacionados con la compresibilidad del aire, el equilibrio de los líquidos contenidos en vasos comunicantes, el principio del sifón. Por ello y muchas otras cosas más, es considerado el Leonardo da Vinci de su tiempo. Muchas de las primeras grandes obras de ingeniería para la urbanización de las ciudades fueron realizadas en ese territorio, tales como la dotación de agua potable. El primer acueducto túnel lo realizó Eupalino en Samos para abastecer de agua a esa ciudad. Asimismo, edificaciones que incluían escuelas, teatros, monumentos, conjuntos con edificios para actividades políticas, filosóficas, religiosas y artísticas. Por ejemplo, en Éfeso, ahí una de las 7 maravillas, el templo de Artemisa en Éfeso. Artemisa, hermana gemela de Apolo. Los monumentos de Halicarnaso, Samos y Esmirna tenían edificaciones semejantes a las de Éfeso. Rodas con su magno coloso. Aún permanecen algunas muestras de sus maravillosas obras de ingeniería y de la cultura en la República de Turquía.